Patti, muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos como siempre a nuestras clases, a nuestras charlas, a nuestro conversatorio. Realmente me siento súper contenta porque realmente este tema tan hermoso de las necesidades educativas especiales, pues realmente nos llenan de una alegría inmensa. El saber que nosotros podemos de alguna manera sembrar en ustedes, ¿no? Esa emoción, esa alegría, esas ganas de ayudar a nuestros pequeños, de darles estrategias, de motivarles y de llenarles de alegría para que puedan de alguna manera sentirse cómodos dentro de sus aulas, ahora sus aulas virtuales. Es súper importante para nosotros. Estamos trabajando muchísimo en esto de las necesidades educativas especiales. Bueno, ahora esta semana va a ser así mucho de necesidades educativas especiales, de estrategias, del trabajo virtual, el ritmo de aprendizaje, cómo les podemos enseñar a ellos, qué podemos hacer por ellos. O sea, todo lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales, pues lo vamos a ver en esta semana y en el curso también. Pues ahí sí lo vamos a ver mucho más a fondo. Bueno, el día de hoy, pues les voy a presentar esto de los estilos de aprendizaje en los niños con necesidades educativas especiales. Y por supuesto, tomando en cuenta que los estilos de aprendizaje son los mismos para absolutamente todos. Ninguno tiene ninguna variación, sino más bien dicho, lo que nosotros hacemos es trabajar en lo que tiene que ver con estrategias para mejorar todos estos estilos de aprendizaje que nosotros los vamos a ver. Los estilos de aprendizaje son de concepto súper básico. Cada uno aprende utilizando sus propias armas, así es, porque cada persona pues tiene su propia forma de aprender y es utilizando sus propias armas. Yo le llamo así, ¿no? Como utilizar sus propias armas. Se habrán fijado que no todos, incluidos los adultos, aprendemos de diferente manera. No todos aprendemos de la misma manera y todos tenemos diferentes procesos cognitivos para aprender. Todos aprendemos, pero cada uno de manera diferente. Como los tres principales estilos de aprendizaje, nosotros podemos encontrar el auditivo, el visual y el kinestésico, que son realmente los más conocidos y con los que más trabajamos en las aulas. El aprendizaje auditivo, esto implica que nuestro estudiante o nosotros mismos o todas las personas aprendemos a través del escuchar. El aprendizaje auditivo, pues, representa a aquellos estudiantes que aprenden básicamente escuchando. Son los que estudian repitiendo en alto para memorizar. No sé si a ustedes les ha pasado, a veces nosotros en casa mismo tenemos a nuestros hijos o tenemos a nuestros estudiantes que levantan la voz o hablan en voz alta cuando están estudiando. Entonces, eso implica que ellos están repitiendo todo lo que están aprendiendo y esto pues va a poder ser memorizado por ellos. Su fuerte son los idiomas y la música, justamente y precisamente porque su aprendizaje auditivo está muy desarrollado. Suelen ir asociados a muy buenas dotes verbales y sociales, disfrutan muchísimo de los debates, explican ideas y se desempeñan muy bien en los exámenes orales. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad impresionante para escuchar y memorizar. Es un aprendizaje secuencial y bastante ordenado, pero también en los niños que tienen el aprendizaje auditivo, también encontramos una situación que es la de la distracción. Ellos se distraen muy fácilmente y no le dan mucha importancia a ese aspecto. O sea, se distraen y ya. Cuando piensan, miran hacia los lados porque están escuchando constantemente y su punto débil es que les cuesta muchísimo ver las cosas en su conjunto o en su totalidad. Entonces, es muy importante, ¿no? Recordemos que en el aprendizaje auditivo se aprende escuchando. Los que una de los fuertes de estos estudiantes son los idiomas y la música, son secuenciales y ordenados y además, bueno, se distraen también, pero generalmente ellos son muy buenos para todo lo que tiene que ver con exámenes orales, debates y expresión de ideas. Ya. Aquí encontramos aquellos niños o aquellas personas que les representa el aprendizaje visual. Esto significa que yo aprendo a través de lo que veo. Todo lo que yo veo, pues automáticamente mi cerebro
hace que se memorice y le resulta muchísimo mejor aprender a través de lo que ve. Son aquellos estudiantes que estudian leyendo o escribiendo. Ellos leen y escriben y todo lo que ellos leen y escriben lo memorizan. Su fuerte o una de las materias que mejor les va a los niños que tienen un aprendizaje visual, pues es en todo lo que tiene que ver con matemáticas, ciencias exactas o aquellas materias teóricas. Suelen relacionarse con gran capacidad para crear abstracciones y síntesis. Son muy buenos para sintetizar y se les da muy bien el organizar, el analizar, crear estructuras y prefieren muchísimo los exámenes escritos. El aprendizaje visual tiene que ver muchísimo con un aprendizaje fotográfico de gran volumen y de retorno muy rápido. Es decir, que todo lo que ellos ven se graban muy rápidamente y se convierte como en fotografías, ¿no? Que siempre estás recordando y estás recordando. Es como cuando los niños que tienen el aprendizaje visual muy desarrollado o las personas que tienen el aprendizaje visual muy desarrollado, son aquellas personas que dicen, tengo una capacidad impresionante para recordar rostros, por ejemplo, que se acuerdan, ¿no? De los rostros incluso desde su infancia hasta su adultez y no lo olvidan. Entonces, ellos son aquellas personas que tienen esto de, wow, yo tengo una memoria fotográfica. Son tímidos, son observadores y muy organizados y cuando piensan, pues miran hacia arriba o hacia los lados. Y su punto débil es que le cuesta recordar lo que oye. ¿Por qué? Porque tienen su aprendizaje visual muy desarrollado. Entonces, sí es un poco complejo que cuando una persona está hablando y está hablando y esté hablando, pues pueda recordar todo lo que la persona está diciendo. Ya, aquí tenemos el aprendizaje kinestésico, que implica el aprender tocando y sintiendo, ¿sí? Son aquellas personas que aprenden a través de la experiencia y del poder manejar muchísimo el material concreto. Son estudiantes que aprenden muchísimo a través del movimiento y de la práctica. O sea, mientras más movimiento tienen y más se mueven, pues para ellos es eso súper importante, ¿no? Su fuerte son las ciencias aplicadas y la técnica de los deportes. Son muy buenos para los deportes, son muy buenos para la música también, pero también son excelentes para las ciencias aplicadas. Además, suelen tener ellos pues muchísimo con la necesidad, tienen un poco de problemas, más bien dicho, con la situación de enfrentarse a desafíos nuevos y la destreza manual. O sea, ellos sí aprenden mucho tocándose, pero cuando tienen que hacerlo, como que un poquito se vuelven tímidos, pero ya cuando ellos entran en el proceso, pues lo hacen súper, súper bien. Además, son muy buenos para resolver problemas. Su aprendizaje realmente es un poco más lento, pero es más profundo. Se mueve y gesticula con soltura y expresa físicamente muchísimo sus emociones. Generalmente los estudiantes que son kinestésicos son muy emocionales y muy sensitivos, muchísimo. Ellos expresan a través del llanto, a través de la pena o la tristeza, a través de los abrazos, el que te aprecien o te quieran. Entonces ellos no tienen ninguna dificultad o ningún problema en expresar emociones. Ellos generalmente cuando están pensando miran muchísimo hacia abajo y hacia los lados. Y su punto débil realmente es que no le interesan las cosas que no las pueda practicar. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo en movimiento, están todo el tiempo ellos practicando cosas, tocando cosas, moviendo cosas. Entonces, para ellos es muy importante todo lo que le pueda generar práctica o movimiento. Nosotros tenemos excelentes estudiantes a veces en las aulas, pero siempre hay algunos estudiantes, de esos excelentes estudiantes que se destacan muchísimo en los deportes, que les gusta salir a educación física, que les gusta estar en los grupos trabajando, que siempre se están moviendo. Ellos son aquellos niños que tienen un aprendizaje kinestésico. Ya. Aquí yo les he puesto, porque como nosotros estamos hablando de las necesidades educativas especiales, pues, y de alguna manera el asociar lo que tiene que ver con los aprendizajes, con las necesidades educativas especiales, se vuelve un poquito complejo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de estilos de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta muchísimo
cuáles son las partes que están alteradas en los niños que tienen necesidades educativas especiales, para de ahí sí nosotros poder identificar el ritmo, el tipo de aprendizaje, el ritmo de aprendizaje, cómo nuestro estudiante va a aprender. Es importantísimo reconocer cuáles son las zonas alteradas en los niños con necesidades educativas especiales, y yo les he puesto aquí el TDAH. Evidentemente, cuando hablamos de necesidades educativas especiales, estamos hablando de las asociadas y no asociadas, pero les he puesto el TDAH porque son muchos los casos que tenemos en aula, y pues he querido trabajar en esta área, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos comúnmente de las alteraciones que tienen estos niños, estamos hablando primero de la inexistencia, la ausencia o método ineficaz de diálogo interno. Tener pobres procesos cognitivos, tiene dificultades para atender y selecciona la información de acuerdo a lo que su cerebro le permite seleccionar. Tiene muchísima falta de conciencia para adquirir los procesos que necesita para aprender. Pueden ser voluntarios y se pueden planificar y desarrollar de una manera consciente. Sin embargo, él le falta muchísimo la conciencia de decir, voy a aprender, voy a planificar o voy a desarrollar conscientemente algún proyecto, algún trabajo, alguna tarea o alguna orden que usted como docente puede ejecutar para su alumno. Ellos tienen muchísimo la falta de planificación. Para ellos planificar es muy complejo y muy difícil. Cuando usted le dice a su niño con TDAH, muy bien, vas a planificar la tarea del día de hoy, vamos a hacer, por ejemplo, si nosotros le decimos que tiene que hacer una investigación sobre, digamos, sobre ciencias, ¿ya? Sobre ciencias naturales, sobre el tema del agua, por ejemplo, y le decimos, vas a seguir los siguientes pasos, y después de seguir los siguientes pasos vas a experimentar, y después de experimentar, tú vas a exponer. Todos estos pasos él no lo entiende, porque usted los está planificando y él no va a entender sobre planificación. Entonces, es preferible que usted le diga, ok, vamos a hacer un trabajo sobre el agua, vas a decirme qué significa o qué vas a encontrar del agua, y cuando ya estés en clase vamos a trabajar sobre el tema del agua. ¿Sí? Porque para él es muy importante que usted le pueda a él orientar, que usted le pueda guiar, que usted le pueda decir qué es lo que qué es lo que él tiene que hacer realmente a través de esto. Entonces, si las capacidades de nuestros guaguas están alteradas, pues usted tiene que reconocer que un niño que tiene TDAH es un niño muy sensitivo, es un niño muy kinestésico, que va a trabajar muchísimo a través de todo lo que pueda tocar. Y eso le va a ayudar muchísimo a usted a trabajar con él con respecto a esto, ¿no? A lo que tiene que ver con lo que usted le va a enseñar a él, con lo que él va a aprender. Entonces, es muy importante. Recuerde que él no sabe planificar. Tenemos también la emisión de respuestas poco estructuradas. Es decir, que nosotros no podemos esperar que él nos responda a nosotros, pero con un montón de situaciones o con un montón de cosas. Ellos son muy simples para responder, aunque para nosotros eso nos pueda parecer como que grosero, a veces intolerante, a veces irrespetuoso. No, es que su cerebro no le permite dar respuestas poco estructuradas. Predominio de la atención involuntaria, esto quiere decir que ellos tienen muy poca atención, son bastante, siempre están como que en otro lugar, no están tomándole atención, esto siempre está pasando. Entonces tienen también muchísima dificultad para diferenciar los estímulos relevantes, tienen problemas para establecer relaciones entre aprendizajes, o sea, ellos no pueden relacionar los aprendizajes. Son muy impulsivos y también ellos generalmente actúan muchísimo con la imposición, o sea, son tan impulsivos que ellos no reflexionan. Entonces, para ellos carecen muchísimo de reflexión. Además, muestran rigidez frente a las demandas del entorno. O sea, si yo demando de él muchas cosas, pues ellos se muestran muy rígidos y muy molestos. Los déficits cognitivos están en base de todos los problemas de los niños con TDAH. O sea, todas estas
alteraciones que le estoy mostrando la tienen los niños con TDAH, pero lo que mayor, digamos, mayor fuerza nosotros le vamos a dar cuando veamos este tipo de alteraciones van a ser en la concentración, en la impulsividad, en la regulación y el autocontrol. Ellos no tienen autocontrol, además no ejecutan las tareas escolares y los aprendizajes son muy, muy limitados, pero no porque no lo puedan o porque su cerebro no los permite hacer, sino que realmente tienen estas zonas afectadas que no les permiten hacer. Y la solución, y debemos encontrar una solución a estos problemas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través de estrategias, a través de metodologías diferentes, a través de el reconocer y respetar muchísimo todas las alteraciones que el niño tiene para poderlo, ahí sí nosotros decir, a ver, si mi estudiante no es bueno con respecto a los aprendizajes y no puede responder reflexivamente frente a un trabajo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo yo le debo a él permitir hacer su tarea? ¿Cómo? A través de dibujos, de pintura, de arte, de música, de lo que sea, pero ahí él va a poder reflexionar. Porque si usted le pide que él lo haga, a ver, me vas a hacer esta tarea, vamos a hablar sobre el sistema solar. Quiero que me digas cuántos planetas son, qué colores son, cómo los identificas y todo, es imposible. Él lo que va a hacer es decirle, muy bien, yo sé que el sistema solar tiene tantos planetas, estos están en el universo, están cerca de un planeta del Sol, otro planeta cerca de estos otros planetas, aquí existe vida, aquí no existe vida, cosas así. ¿Por qué? Porque él no tiene a él no le podemos por ningún motivo imponer que sea reflexivo, ¿sí? Por ello, los niños con TDAH van a presentar una serie de consecuencias derivadas de las dificultades que le provocan la ausencia de estas habilidades cognitivas de las que ya les había hablado anteriormente. Es decir, que sus necesidades de tener un ambiente estable va a ser muy importante, además que tiene que ser previsible y bien estructurado. Tener alrededor muy pocos estímulos irrelevantes. O sea, si es que mi estudiante está en el aula, ahora en su casa, tiene que evitar al máximo los estímulos que sean irrelevantes porque eso le va a ocasionar muchísimo esto de la desatención. Entonces es muy, muy importante que alrededor, en su espacio de trabajo, hayan muy pocos estímulos. Va a presentar poca autonomía, por supuesto, ellos no son muy autónomos. Tendrán la necesidad de una guía externa. Quien se convierte en la guía externa va a ser usted, pero ahora como están en casa trabajando con sus papás, pues van a ser sus padres también. Y si no están sus padres, pues la persona con la que él esté trabajando en el aula virtual. ¿Presentarán dificultades en la organización de información? Sí, si usted le manda una tarea y no le escribió en la agenda, olvídese. Él no va a recordar para nada y no le va a hacer la tarea. ¿Problemas para la autoevaluación? Sí, tenemos que hacer una evaluación correcta. Ahí sí tenemos que utilizar estrategias y adaptaciones, ¿no? ¿Tendrá dificultad para adaptarse a las demandas del entorno? Sí. El cumplimiento de horarios será muy complicado. Recuerde que ellos son desorganizados, ellos no cumplen horarios. La dificultad para recuperar la información de conocimientos previos, para aplicarlos en la resolución de problemas. Sí, cuando nosotros decimos, este niño tiene estos conocimientos previos y con eso voy a trabajar, se va a conflictuar. Usted tiene que empezar con su estudiante con TDAH, empezar desde el inicio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de atención que usted quisiera para que la información relevante que usted le va a dar, él pueda organizar y procesar. Así que le toca empezar desde el inicio. Tienen muchísimas dificultades en el rendimiento académico, sí, pero no tienen dificultades en el rendimiento académico por falta de inteligencia o porque tengan algún tipo de discapacidad intelectual, para nada. Incluso se ha notado y se ha podido evidenciar que muchos de los niños que tienen trastornos de déficit atencional e hiperactividad son niños extremadamente inteligentes, pero muchos de sus procesos cognitivos no les permite a ellos rendir académicamente o adecuadamente, ¿sí? Porque no son ellos, es realmente zonas de su cerebro que no les permiten.
Y además también tienen algunas dificultades en cuanto a las relaciones sociales, pero no porque no se relacionen socialmente y puedan tener sus amigos, sino que muchas veces su inquietud, su actividad extrema, su impulsividad, a veces su forma de actuar hace que la gente que está a su alrededor o sus compañeros se alejen de él. Entonces, al alejarse de él, pues esto genera dificultades en las relaciones sociales. Ahora, voy a pasarme a hablar de las necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad y voy a hablar de la discapacidad intelectual, porque el día de ayer habían algunos profesores que nos decían qué hacer con aquellos niños que tienen discapacidad intelectual, cómo actuar con ellos cuando estamos en aulas, qué podemos hacer nosotros legalmente, especialmente con los niños con síndrome de Down, qué podemos hacer con ellos, o sea, qué alternativas podemos encontrar para trabajar con ellos, cómo es su aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de necesidades educativas especiales asociadas y de la discapacidad intelectual, estamos hablando de niños y primerito para nosotros poder reconocer el tipo de aprendizaje que nuestro niño tiene. Lo primerito que tenemos que hacer es recopilar información. Información con la que usted como docente debe contar constantemente y además que esto le va a permitir a usted partir o comenzar el año escolar de una manera adecuada. Y usted va a darse cuenta en qué curso este estudiante o en qué grado este estudiante va a poder estar. Porque si es que usted no hace y no recopila toda esta información como docente, se le va a conflictuar muchísimo el trabajar con su niño. Bueno, usted va a decir, bueno, pero es que ese trabajo de la información, recopilación y todo lo demás le corresponde al DESE, no le corresponde solo al DESE. Recuerde que cuando nosotros hablamos con estudiantes con necesidades educativas especiales, estamos trabajando todos los profesores, toda la comunidad educativa, incluyendo los padres de familia. Estamos hablando de equipos multidisciplinarios, es decir, todos trabajamos en conjunto para ayudar a este estudiante. Todos debemos saber sobre este estudiante para poder trabajar con él y saber qué hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de la recopilación de información en estos casos, en la educación infantil es importantísimo tener el informe psicopedagógico de comienzo de escolaridad. Es importantísimo. Si la psicóloga tiene o el DESE tiene, pues va a tener que a usted darle una copia. ¿Por qué razón tiene que darle una copia? Porque así usted va a saber qué tiene su estudiante y va a poder trabajar en las estrategias y también en las adaptaciones que usted pueda hacer con su estudiante. Ayer nos decían algunas personas es que el DESE no ha hecho nada por algunos niños, el DESE no ha trabajado con algunos niños, o lo que es peor, la UDAI no ha hecho nada por estos guaguas. Entonces, ahí usted con este informe puede hacer adaptaciones curriculares, tomando en cuenta que para las necesidades educativas especiales el currículo se vuelve súper flexible y usted puede trabajar con ellos. No les va a hacer ningún daño. Realmente lo que está haciendo es trabajar con su estudiante. Es importante tener la información aportada por los padres, es decir, él podrá comentar en los informes médicos que encontraron, en los centros de reeducación donde el niño estuvo, si no estuvo, hizo terapia de lenguaje, no hizo terapia, hizo estimulación, no hizo estimulación. O sea, todo lo que usted pueda tener sobre su estudiante le va a ayudar muchísimo para trabajar con él. Los cuestionarios de entrada, es decir, las evaluaciones de diagnóstico que nosotros hacemos, y yo como un buen consejo que les doy es que siempre esta etapa no la deben dejar pasar, porque así ustedes van a poder revisarla y van a poder actualizar y van a poder comparar con todo lo que el niño trae de atrás y van a poder ayudarle. En la educación primaria, pues en primer curso, en el primer grado, cuando hacemos, también necesitamos el informe psicopedagógico, exactamente igual, ¿no? Para saber cómo está. Ahora, en la educación infantil es importante porque va a comenzar la escolaridad, ¿ya? Pero en educación primaria también es importante porque no todos nuestros estudiantes vienen desde infantil con nosotros. Entonces, vienen directamente a primero o segundo de básica y pues tenemos que conocer.
el informe psicopedagógico, la adaptación curricular individual que se esté haciendo para el niño, si está haciéndose o no se está haciendo, tomando en cuenta que en educación infantil, si ya tenía el niño una discapacidad intelectual, pues debía venir con algunas adaptaciones y recomendaciones del psicopedagogo. Informes de evaluación trimestral del curso anterior, si es que estuvo con ustedes o no, posibles informes renovados de centros de terapia o si es que él va a algún centro. Y también es importantísimo saber que hacer la comparación, ¿no? De cómo él estaba en el inicial y cómo está ahora en la primaria. Y en la secundaria también es importante el informe psicopedagógico, porque todos los años se hacen informes psicopedagógicos para los niños que tienen discapacidad intelectual. Entonces es importante ir viendo, ¿no? Si es que ha habido logros, no ha habido logros, ha habido cambios, no ha habido cambios, si la metodología que se utilizó el año anterior fue buena, fue funcional, fue eficaz. ¿Hubo cambios, no hubo cambios o el niño permanece en el mismo estadio, sin cambios, sin recuperación, sin haber aprendido absolutamente nada? Entonces eso es importante. Las adaptaciones curriculares, los informes de evaluación también de los que haya tenido anteriormente y todos los posibles informes renovados que le represente a usted una ayuda, como si recibe terapia, no recibe terapia, es reeducado, no es reeducado, está asistiendo a algún centro de nivelación o no, cómo le está yendo. Entonces, todo esto es muy importante reconocer, tenemos que saber, yo siempre digo la palabra reconocer, porque ya nosotros tenemos como conocimiento de antelación que el niño tiene discapacidad intelectual, pero ahora me corresponde a mí saber lo que va a tener, cómo va a trabajar y cuáles son todas sus dificultades para poder trabajar en el aula. ¿Sí? Ya. El estilo de aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual, pues tiene que ver muchísimo o provoca muchísimo situaciones complejas. Los alumnos que no puedan o no sepan expresar sus necesidades están dentro de las personas con discapacidad intelectual. Ellos se muestran muchísimo su malestar. ¿Por qué? Porque ellos no pueden expresarse como los otros niños y esto les produce también muchísimos problemas de frustración. Entonces, cuando ellos no logran expresarse con su maestro y nosotros no logramos encontrar el estilo de aprendizaje de nuestro estudiante, pues ahí es cuando nosotros vemos muchísimo la aparición de conductas inadecuadas. Entonces, ¿cómo abordamos estas conductas? O sea, primerito es conveniente realizar un análisis funcional para averiguar qué quiere el niño expresar mediante su mal comportamiento. En general, el mal comportamiento suelen ser síntomas muchísimo de frustración, pueden ser muchísimos problemas son personas que no consiguen lo que quieren, entonces esto les ocasiona, pues, problemas de frustración, presentan muchísimo malestares físicos, cuando se encuentran mal, no saben cómo interpretar sus síntomas y pues no saben comunicarlos adecuadamente también. Entonces, sí es muy importante que tomemos en cuenta esto, ¿no? De que los niños pues no se presentan muy frustrados, tienen problemas de malestares físicos. Alguna vez alguna maestra me había comentado y me había dicho que un estudiante que ella tenía en su aula pues vomitaba o se sentía mal de su estómago o estaba incómodo y que ella no entendía por qué razón él actuaba de esta manera. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestro estudiante pues está diciéndonos, mira, estoy incómodo con esta situación, me molesta lo que estoy viendo, me molesta que no me estás enseñando como yo necesito aprender, no me estás fortaleciendo, no me estás ayudando. Entonces, sí es muy, muy importante que nosotros entendamos que el estilo de aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual o con cualquier necesidad educativa especial tiene que ser súper bien reconocido para poder trabajar con ellos. Y tomando en cuenta que los niños que tienen discapacidad intelectual, realmente
lo más importante que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos con ellos es trabajar a través de la repetición, constantemente, a través de la repetición y trabajar muchísimo en actividades que tengan que ver con la vida diaria, porque nuestros estudiantes con discapacidad intelectual van a salir, ¿no? Van a salir de las escuelas, de los colegios y tienen que salir por lo menos defendiéndose en las cosas que tienen que ver con sumar, restar, multiplicar, ir a la tienda, venir a la tienda, cómo se organizan en casa, cómo pueden entrar, salir, y todas esas cosas son súper importantes. Y por eso nosotros contamos con el currículo, porque usted en el currículo puede hacer las adaptaciones necesarias para enseñarle a su estudiante. Entonces, no se puede dar por vencido, tiene que trabajar con el estudiante constantemente. Ahora, también nuestros estudiantes, dentro de su estilo de aprendizaje, presentan muchísimo aburrimiento. Se puede incurrir en proponerles tareas o muy por encima de sus posibilidades o debajo de sus posibilidades, y esto le genera muchísimos problemas. Entonces, nosotros no podemos suponer avances o retos en nuestros estudiantes cuando no les hemos enseñado lo que necesitan aprender. Les podemos dar explicaciones para que ellos comprendan que hay cosas que se pueden lograr y cosas que no se pueden lograr, pero lo que sí se puede lograr tiene que ser siempre recompensado a través de la felicitación, a través de un abrazo, a través de decirle qué bien que lo estás haciendo, porque para ellos eso es lo más importante, ¿sí? No podemos ignorar por ningún motivo las adaptaciones en estos niños. Tenemos que hacerlo súper bien y entender que ellos muchas veces se desconectan de todo y que a nosotros nos toca pues trabajar con ellos en estas áreas, ¿no? De falencia. Además son niños que tienen muchísima necesidad de atención. ¿Por qué razón? Porque nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales generalmente tienden a ser muy discriminados. Entonces, hay que trabajar muchísimo también en las áreas de autoestima con estos niños. Es súper importante trabajar en todo lo que tiene que ver con autoestima, mejorar su autoestima. Ya. Aquí tenemos algunas estrategias en el aula que yo les he puesto para los niños que tienen discapacidad intelectual. Ya después las veremos pues a lo largo de estos días que estamos dando las charlas, estrategias para trabajar en todas las necesidades educativas especiales, pero yo sí les he puesto ahora como asociándolas al estilo de aprendizaje, porque sí es importante que nosotros podamos darnos cuenta que en educación infantil, en educación primaria y en educación secundaria, las estrategias muchas pueden ser muy similares unas con otras, pero ahí sí hay diferenciación también y que hay que tomar en cuenta la diferenciación. En la etapa de educación infantil, yo les he puesto aquí que está caracterizada muchísimo porque debemos adoptar una metodología fundamentalmente activa, experimental y lúdica. Ellos aprenden todo a través del movimiento, a través de la experiencia y a través del juego, porque son chiquititos. Entonces, cuando son muy pequeñitos, nosotros debemos derivar todos los conocimientos, todo el aprendizaje que nosotros queramos que sea significativo a través del experimento, a través del movimiento, a través de todo lo más activo posible que podamos hacer y a través de los juegos. Entonces, muy importante. Esto sí, en la educación infantil nunca puede faltar ni la experimentación, ni la actividad y tampoco la parte lúdica. Tenemos también que debemos conciliar o entender que los ejes del currículum en el desarrollo de nuestros niños tienen que ver muchísimo con la coordinación motriz, el lenguaje, la comunicación y las bases de comprensión y el razonamiento. Sí, tenemos que trabajar muchísimo en la coordinación motriz, en el lenguaje, en la comunicación. ¿Cómo nos podemos comunicar con estos guaguas? A través de gráficos, de pictogramas, de un montón de dibujos, de cuentos con imágenes. Esa va a ser la manera en la que usted se pueda comunicar con su estudiante y su estudiante se pueda comunicar con usted. Y poquito a poquito va a ir avanzando en el desarrollo de su lenguaje. Y también va a ser y además es súper importante que comprendamos que en la educación infantil es donde se forman las bases de la comprensión y el razonamiento. Aunque sean niños que tengan discapacidad intelectual, pues ellos tienen que aprender a comprender y a razonar de acuerdo a su nivel, pero lo pueden hacer.
Además, podemos trabajar los elementos básicos de la socialización y la adquisición de hábitos de comportamiento y de relación. Súper importante crear hábitos en nuestros estudiantes de comportamiento y de relación. Ahora que estamos nosotros, porque ustedes dirán, bueno, esto nosotros capaz que lo podríamos usar cuando nosotros estamos en el aula, pero realmente no. Nosotros tenemos que crear hábitos de comportamiento en nuestros estudiantes a través de la virtualidad. Si él está a través de la pantalla, nosotros tenemos que centrarnos en nuestro estudiante y recordarle que hay hábitos y hay cosas que él tiene que cumplir constantemente, aunque se pare, aunque se vaya, aunque regrese, pues usted tiene que seguir trabajando muchísimo en esos hábitos y socializarlos constantemente. Pedir ayuda a los padres, por supuesto. Estimados papás, necesito que ustedes me ayuden, por favor. Tenemos que crear hábitos de comportamiento en nuestro estudiante, porque este año está conmigo, pero el próximo año ya va pues a ir a primero de básica y ya va a ser diferente, o a segundo de básica, y pues él va a necesitar realmente haber creado algunos hábitos de comportamiento y de relación. Los niños que tienen discapacidad intelectual, generalmente los niños con síndrome de Down, son niños extremadamente cariñosos, son niños muy, muy afectivos, y a veces esto se confunde muchísimo en las aulas entre compañeritos o entre las personas que están a su alrededor. Ahora, tomemos en cuenta, ¿no?, que esto de la pandemia no va a durar toda la vida. Realmente en algún momento vamos a tener que regresar a las aulas y nuestros estudiantes tendrán que regresar a las aulas también. Nuestros niños con necesidades educativas especiales se convertirá, por supuesto, en un reto y en un desafío gigantesco, porque no es lo mismo tenerlos en aula que tenerlos en casa. Pero si nosotros trabajamos en estos hábitos de comportamiento constantemente y más en este tiempo, pues realmente va a ser súper bueno. Y además que la tecnología y los alumnos con necesidades educativas especiales sí se llevan súper bien. Entonces podemos trabajar muchísimo en juegos, trabajar muchísimo en cuentos. Hay un montón de cuentos hablados, súper bonitos en el internet que usted le puede poner para ayudarle a fortalecer esos hábitos. Además, debemos emplear un material didáctico eminentemente manipulativo, visual e intuitivo. Como nosotros no estamos trabajando con ellos físicamente, pero sí están sus papás o si está la persona que le está cuidando al niño. Entonces, es muy importante pedir siempre, ahora en este tiempo, aunque está un poquito complejo, yo sé, difícil económicamente los papás, pero sí debemos pedir material didáctico que sea manipulativo, ¿no? Como los legos, como podemos pedir también, yo que sé, bloques de madera, podemos pedir cosas para insertar, o sea, todo ese material le va a ayudar muchísimo. Además tiene que tener mucho colorido y todo lo que tiene que ver con material visual, pues usted lo puede hacer tranquilamente. Puede utilizar videos, puede utilizar también muchas imágenes que encontramos en el internet. Eso, todo lo que tenga que ver muchísimo con todo lo que es recursos visuales e intuitivos, ¿no? Que los pueda seguir. Ya. Aquí también les he puesto otras estrategias en el aula que son también muy importantes. ¿Por qué razón? Esto ahora sí en la etapa de educación primaria, ¿no? Porque en la educación primaria depende muchísimo de las características personales del niño o del estudiante que tenga una discapacidad intelectual. Estos procesos de diferenciación se tienen que dar porque son progresivos. O sea, nosotros le vemos al niño en la educación inicial totalmente diferente cuando viene a la primaria. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nuestros estudiantes, pues con discapacidad intelectual, no poseen un proceso lógico muy, muy avanzado o muy desarrollado, más bien dicho, ¿ya? Y muchas veces esto nos asusta porque nos tenemos que enfrentar de manera distinta en cada curso. Entonces, nosotros tenemos que tratar de introducir todas las medidas correctoras y paliativas posibles para que nuestro estudiante se sienta incluido en el aula. Este proceso, para que este proceso sea natural, se debe llevar a cabo esto justamente de las medidas correctivas, pues tiene que ser de una manera adecuada, tiene que hacer un trabajo en equipo con todos los maestros y además hay que dedicarle muchísimo tiempo a la sensibilización de estos estudiantes, de nuestros estudiantes, para que sean aceptados entre sus compañeros, porque muchos de sus compañeros empiezan a etiquetarlos de maneras
terriblemente fuertes y muy duras y muy crueles. Entonces nosotros tenemos que trabajar muchísimo en la sensibilización de nuestros estudiantes, y si ahora nosotros tenemos un estudiante con síndrome de Down en el aula virtual o en casa y nosotros a través de Zoom, pues igual tenemos que hacer la sensibilización, explicar a cada uno de nuestros estudiantes del tema, de la situación, de cuál es el trastorno que sufre nuestro estudiante o cuál es la necesidad educativa especial que tiene, porque esto va a ayudar. No le estoy diciendo que le dé una clase magistral a sus estudiantes, no, pero sí le puede explicar a sus estudiantes que tiene problemas o que tiene dificultades en aprender, que su forma de aprendizaje es distinto, que él no va a poder alcanzar los logros que todos pues alcanzan, pero que sí lo va a poder hacer de alguna u otra manera, y jamás, nunca decirle, él no es igual a usted. O sea, esas palabras no las podemos utilizar jamás, porque nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales son exactitos a los otros niños. O sea, físicamente hablando, ¿no? Pero, y mentalmente, por supuesto, cognitivamente tienen algunas falencias, pero eso no significa que sean estudiantes que no van a poder avanzar o que no van a poder aprender. O sea, sí, van a poder aprender de manera distinta, pero sí lo van a lograr hacer en cantidades mínimas o medianas, pero va a poder aprender. Entonces, eso es importante, ¿no? Y decirles a los estudiantes siempre, hablarles con la verdad y con honestidad, y decirles también, porque nosotros somos los docentes y somos los que imponemos las reglas. A ver, todos nos vamos a respetar, todos nos vamos a amar y nos vamos a querer, todos nos vamos a cuidar y todos nos vamos a apoyar. No importa que estemos a través de la virtualidad, porque igual usted hará trabajos en equipo. Entonces, en alguno de sus equipos tiene que estar incrustado su estudiante. Entonces, todos tienen que entender que en algún momento este estudiante va a pertenecer a algún grupo y que van a tener que apoyarle, ayudarle, y le van a tener que tolerar y le van a tener que dar muchísimo cariño, muchísimo afecto, y le van a ayudar en sus momentos de frustración también. Entonces, es importante todo esto, ¿no? Los agrupamientos son súper interesantes y los tenemos que realizar con la mayor naturalidad posible, tratando de que él se interese y que la voluntad de los otros también se convierta en una estrategia de apoyo. El tiempo de permanencia del estudiante en el aula ordinaria irá variando conforme a lo que suceda en esta etapa. Y así usted va a darse cuenta, ¿no? Y va a decir, bueno, mi estudiante, este estudiante que tiene esta personita con discapacidad intelectual, pues aprende de una manera distinta. A él le gusta aprender a través de jugar con los Legos, a él le gusta aprender a través de ver imágenes, a él le gusta aprender a través de lo que yo le digo. Entonces, ahí están los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, y pues nosotros tendremos que utilizar estrategias adecuadas para que él se pueda desenvolver con calma, con tranquilidad en el aula. Y en casa, hablar con los papás, o sea, explicarles a los padres, ¿no? Mire, nosotros vamos a trabajar de esta manera. Por ejemplo, a ver, papás, les voy a pasar este cuento para que ustedes lo puedan ver en el internet hoy en la tarde o hoy en la noche. Y mañana ustedes me van a ayudar explicándole, ¿no?, a él de lo que se trata el cuento, y él mañana me va a poder decir lo que vio en el cuento a través de un dibujo o a través de una palabra o a través de su expresión. Por eso es que nosotros los docentes tenemos que convertirnos incluso en investigadores, totalmente investigadores personales de cada niño, porque tenemos que darnos cuenta de cómo actúa, de qué siente, cómo es su mirada, cómo es su expresión de movimiento, cómo es su carita cuando está alegre, cuando está triste, cuando está enojado. ¿Cómo yo puedo ayudarle a mi estudiante a poderse comunicar conmigo si algo está mal, si no se siente cómodo? Entonces, es nuestra obligación. Tenemos 30 estudiantes, por supuesto, pero él es el que necesita muchísimo más de nuestro apoyo en cuanto a la parte ¿no? de la parte emocional y de qué podemos hacer con él cuando él necesita de nosotros. Es muy importante. Ya. Aquí tengo lo que tiene que ver con estrategias en el aula para los estudiantes de secundaria, porque también me han preguntado muchísimo qué puedo hacer con mis estudiantes de secundaria, o cómo los puedo ayudar, o en qué partes yo me puedo centrar para tratar de ayudarles mejor.
Entonces, en la etapa de la educación secundaria se producen cambios súper que más significativos que con los niños que estaban en primaria y en el inicial. Tenemos que tomar en cuenta que los cambios van más allá de la parte cognitiva porque ya se empiezan a presentar cambios físicos también. Entonces, en esta etapa se empieza nos empezamos a fijar que ya empiezan, en el caso de las niñas, pues su cuerpo empieza a cambiar, su forma de pensar empieza a cambiar, incluso su parte hormonal empieza a cambiar, igual que en los varones, y esto genera muchísima incertidumbre, tanto en los padres como en nosotros los docentes, y mucho más en los estudiantes. Entonces, sí tenemos que estar preparados para nosotros para nosotros poder hablar con nuestros estudiantes sobre estos cambios, ¿no? Porque como docentes sí, nos toca hablar sobre la menstruación con nuestra estudiante si es mujer, tenemos que hablar con los varones cuando tienen algún tipo de problema con respecto a su parte física, su cuerpo, porque realmente los estudiantes ahora, en el tiempo de pandemia, pues no están con nosotros. Pero cuando ellos están en el aula, a veces nos ha pasado cosas impresionantes y no sabemos cómo actuar. Entonces sí es importante que nosotros también aprendamos sobre estos temas que son importantísimos, porque si bien es cierto, los estudiantes de secundaria son adolescentes o preadolescentes que producen cambios significativos, pero no tiene que ver mucho con su parte intelectual, con su deficiencia intelectual, sino con su parte física. Entonces ahí es donde debemos trabajar muchísimo. Los contenidos tienen que ser muy diversificados, todo se diversifica, es totalmente diferente, además que todos estos contenidos se especializan en materias, ¿no es cierto? Ellos van adquiriendo progresivamente un grado, o para ellos esto se va convirtiendo en una adquisición de conocimientos mucho más complejos y abstractos. Muchas de las cosas de los contenidos por materias, pues va a aumentar también el número de profesores, de áreas que impartan las clases, y cada profesor tendrá que ponerse de acuerdo uno con otro, trabajar de una manera multidisciplinaria. Siempre les digo, trabajemos en equipo, porque alguna estrategia, de pronto a mí no me está funcionando las estrategias con las que yo estoy trabajando, pero el docente de ciencias naturales me dice, ¿sabes qué? A mí sí me funciona. O el de lengua, ¿sabes que a mí me está funcionando de esta manera con él? Yo te paso mis estrategias y te apoyo. Entonces, ese apoyo va a hacer que nuestro estudiante pueda crecer de una manera adecuada y que se sienta realmente incluido en aula. Los intereses y las motivaciones de los alumnos en la secundaria se personalizan. Ya ellos tienen intereses y motivaciones distintas y nosotros tenemos que pensar en la edad de la adolescencia, esto es lo que les decía, ¿no? Y ellos empiezan también o están trabajando muchísimo en la búsqueda de su propia identidad, porque son adolescentes, entonces esos cambios también les producen el buscarse a sí mismos, ¿no? Empiezan ellos ya con esto de las ganas de tener una amistad mucho más íntima con alguna persona. Lo hemos visto, yo he visto muchos casos de niños que tienen o de estudiantes que tienen discapacidad intelectual que se aferran a otras personas. ¿Y por qué? Porque ellos sienten que la amistad tiene que ser más íntima. Las características los obligan a adoptar fórmulas apropiadas a nosotros los docentes que puedan posibilitar la continuidad de estos estudiantes con discapacidad intelectual y que pues le podamos permitir, ¿no?, que reciba una atención adecuada en la parte educativa, tomando en cuenta que la educación es un derecho, que no se actividades educativas especiales que estén dentro de sus posibilidades y puedan ser escolarizados, tienen que ser escolarizados. Ahora, evidentemente, la ley también dice que hay niños que tienen discapacidad intelectual y que son o que se convierten de alguna manera en un peligro para los otros niños, pero no porque sean realmente o nosotros les queramos ver como un peligro, sino que ellos no pueden medir mucho de su forma de expresarse, mucho de su forma de abrazar, de tocar, de golpear incluso. Entonces, esto sí puede generar un problema en los otros niños y es por eso que muchos no son escolarizados, pero
pero para no ser escolarizados tienen que haber pasado por un proceso debido por profesionales que estén en la rama y que puedan decir realmente, bueno, él no puede ser escolarizado. Pero los niños que sí puedan ser escolarizados tienen que ser escolarizados porque ese es su derecho. O sea, eso no podemos por ningún motivo jamás nosotros contradecir el derecho a la educación, el derecho al respeto, el derecho al ser amado, al ser alimentado, al ser protegido, al ser cuidado, incluso dentro de las aulas, ¿no? Es bien importante esto. Además, tenemos que tomar en cuenta que la atención tiene que ser asumir el difícil y confuso momento de evolución de nuestros niños. O de nuestros adolescentes, ¿sí? Porque todos estudiantes entran en este proceso de una manera distinta, pero van a entrar. Entonces, sí debemos estar preparados para la exigencia académica que esto nos va a generar a nosotros y que va a producir al mismo tiempo de la parte física con la parte cognitiva, ¿no? Entonces, sí, debemos estar súper preparados para este proceso. Hemos pasado por todos los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Nosotros podemos decir, pero bueno, o sea, ¿cómo es que mi estudiante con necesidades educativas especiales es un niño? O sea, ¿cuál es el tipo de aprendizaje que él tiene? Pues nosotros lo vamos observando a través del trabajo constante que él tiene en el aula con nosotros. Y ahora a través de la virtualidad, por supuesto, porque nos vamos a dar cuenta cuando nuestro estudiante presta más atención, cuando nuestro estudiante está mejor, en qué clase él está mucho mejor, con qué que le llama mucho más la atención. Y sí es bien importante, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que en este tiempo la tecnología es educativas especiales. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos pizarras digitales, tenemos celulares, tenemos tablets, tenemos un montón de plataformas, de softwares específicos que impulsan el cambio metodológico para este tipo de estudiantado. Podemos tomar en cuenta que todo, absolutamente todo lo que nosotros podemos tener tecnológicamente les puede ayudar. Impartir clases para la unidad, sino que sí ha sido un reto para nosotros los docentes, porque muchos de nosotros no contábamos con la preparación, con la experiencia de este tipo de enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, sí choca un poco con nosotros porque decimos, ¿y ahora cómo le voy a enseñar? O sea, ¿cómo voy a utilizar la tecnología para que él pueda aprender? Pues eso, precisamente, utilizar la tecnología para que le vayamos impulsando a nuestro estudiante y hacer entender que este impulso que le vamos a dar tiene que ser importante, tanto para él como para el estudiante. Ahora ya vamos a tener unas clases también en estas que tenemos en esta semana sobre tecnología para trabajar con los niños con necesidades educativas especiales. ¿Qué tipo de apps podemos utilizar? ¿Qué tipo de softwares? ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar para trabajar directamente con ellos? Ahora hay muchas personas que me dicen, pero es que no todos están dentro de la virtualidad, o sea, no todos tienen internet. ¿Y cómo hago para trabajar con ellos? Pues trabajamos a través de fichas, todo el mundo tiene un celular, entonces lo podemos hacer a través del celular, a través de mensajes, incluso a través de audios de nosotros mismos le podemos enseñar a nuestro estudiante. Entonces, hay mil y formas para poder trabajar con ellos y para comprender, ¿no?, que en términos académicos, esto de la tecnología sí ayuda significativamente en el aprendizaje. O sea, ayuda muchísimo, y tanto en la parte física como intelectual. Entonces, la idea es que nosotros sepamos cómo cautivar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo hacer para que mi estudiante no deje de aprender a través de la virtualidad, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que él más ama cuando está en el aula. Y muchos de ustedes ya tienen estudiantes que han tenido necesidades educativas especiales y ya los conocen.
Entonces ustedes ya saben cómo trabajar con ellos, qué hacer con ellos, cómo ayudarles y entender que el cambio, este cambio que estamos viviendo ahora era necesario, pero que también nosotros nos podemos capacitar y nosotros también nos podemos empapar de conocimiento para ayudarles, porque ellos lo necesitan. O sea, es importante que nosotros nos capacitemos constantemente para poderles ayudar. Y ya cuando nosotros conocemos definitivamente todo, cómo ellos aprenden, cómo ellos lo hacen, pues es mucho más fácil. Entonces sí, hay que trabajar constantemente, por supuesto, porque todos los programas de atención para estudiantes con necesidades educativas especiales tienen que ir en función de cada etapa de nuestros guaguas. O sea, ya les dije en una de las diapositivas que pasamos ahorita, la etapa de educación infantil es muy importante porque ahí tenemos que adoptar metodología. Bueno, entonces lo que yo les venía diciendo es que en la etapa de educación primaria sí es un poquito complejo, es como una piedra de toque porque el cambio sí es súper fuerte, ¿no? Y en esta etapa, pues, se abandona también un poquito el marco de la flexibilidad, porque cuando están en inicial, nosotros como que los protegemos más, los cuidamos más, entonces siempre como que decimos, ya está un poquito más independiente, pero la realidad es que nosotros sí debemos siempre trabajar muchísimo y mantener constantemente los horarios, siempre súper bien adaptados, que las características de cada estudiante también estén súper bien socializadas, el aprendizaje sistemático al que deben ir al que son sometidos nuestros estudiantes de primaria, pues definitivamente tienen que ver ya con técnicas instrumentales, ¿no? Con lo que nosotros podemos darles, hacerles y para favorecer su aprendizaje. Entonces sí es bien importante que también trabajemos en equipo, que distribuyamos responsabilidades en la comunidad educativa para que nosotros podamos llegar o para que nuestros estudiantes puedan llegar a un aprendizaje y a un desarrollo integral, bueno, positivo, o sea, sano, ¿no es cierto? O sea, para que ellos se sientan tranquilos. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en la coordinación, en la articulación, en la expresión, en el razonamiento, tratar de que nuestros estudiantes ir manejando todos esos déficits que él tiene, lo que le ofrece o lo que le entrega la discapacidad intelectual. Entonces sí es bien importante que trabajemos, ¿no? Como cotutores también los otros maestros, es bien importante. En los niños con necesidades educativas especiales, yo siempre digo que no debe haber solo un tutor, sino que todos nos debemos convertir en tutores de ellos, porque siempre están necesitando de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. Entonces podemos convertirnos en cotutores del estudiante para apoyarles. Es un poco complejo, sí, pero tampoco es tan difícil y lo importante es establecer de una forma conjunta y tomando en cuenta las necesidades de todos los estudiantes y de sus posibilidades. El horario de los estudiantes con necesidades educativas especiales, es decir, las horas en que el trabajo lo van a realizar en el aula, o sea, en el aula virtual ahora, pues tiene que ser igual que el de sus compañeros, pero sí tiene que haber algunos cambios en las adaptaciones, ¿no? Y muy importante que haya un aula de apoyo también. Yo siempre digo, en las instituciones educativas debería haber un aula de apoyo y ahora en la virtualidad un aula de apoyo también, porque sí es súper importante, es bien importante, porque así se pueden ayudar, nos podemos ayudar nosotros los docentes, ¿no? En esto del apoyo, en esto de las estrategias, cómo programar los contenidos, el tipo de tareas que va a realizar, preparar y repartir el material que se va a adaptar, intercambiar información referente al alumno, al estudiante con las familias, y esto lo puede hacer un aula de apoyo bastante bien porque puede comunicar e intercambiar avisos entre padres, entre alumnos, entre maestros, y
y también ojalá Dios lo permita y pronto podamos volver, porque una de las cosas más bonitas que le puede pasar a un niño con discapacidad intelectual es el vivir las salidas culturales o las salidas pedagógicas. Esto les ayuda muchísimo porque ellos aprenden bastante también a través de la visión, ¿no? De lo que veo y de la experiencia vivida. Entonces, sí es importante. Y no se olvide siempre, coordine con los papás de su estudiante siempre reuniones constantes, donde los padres a ustedes les puedan ver como personas de apoyo y ellos puedan transmitir sobre todo lo que están viviendo sus hijos, porque solo así nosotros los podemos ayudar y ver, ¿no? Esa evolución académica que queremos que él viva, pero también es súper, ¿qué más importante? La parte personal y social de los guaguas. Entonces, hablando con los papás, nosotros podemos llegar a acuerdos y poder decirle, bueno, mire, ¿qué le parece si nos reunimos entre todos los estudiantes un día, a una hora determinada, no para hablar de la parte académica o para enseñar conocimientos, sino para que socialicen entre ellos? Entonces, esto es muy importante. El papá también se va a sentir a gusto, se va a sentir que su hijo está siendo importante para usted y que usted lo va a poder ayudar. Entonces, en la etapa de la educación primaria, en la parte personal, las características personales del alumno con discapacidad intelectual se convierte en algo importantísimo, la parte social. Entonces, hay que trabajar muchísimo en eso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las otras discapacidades, pues, evidentemente, sabemos que tenemos la física, tenemos muchas otras discapacidades, pero el estilo de aprendizaje para ellos es exactamente igual que el de todos los niños. Tenemos que fijarnos, trabajar muchísimo con ellos en la parte motriz también, que es bien importante. Ahora, con esto de la pandemia, pues muchos niños con necesidades educativas especiales, especialmente utilizando el término con discapacidad intelectual, con todo lo que tiene que ver asociado a las discapacidades intelectuales, pues se ha convertido en un tormento para los papás de muchos docentes porque no saben cómo trabajar con ellos en las aulas o en sus casas. Muchos papás he escuchado que dicen, es que ya nosotros no estábamos acostumbrados a verle a mi hijo en la casa y ahora sí que yo no sé ni qué hacer ya con él, ya no puedo más. Entonces, esto genera muchísima incertidumbre y mucha frustración en los papás. Entonces, para eso está usted. En ese momento decirle, mire papá, yo he trabajado con estas estrategias en el aula con su guagua. Entonces, esto le puede ayudarnos juntos, porque usted le puede decir, mire, usted como papá, ¿qué es lo que más le gusta a su hijo cuando está en casa? De pronto le puede decir ver la televisión, de pronto le puede decir jugar con los legos, jugar con los bloques. Ah, ya, ok, entonces trabajemos en ese aspecto para ir ayudándole en las otras materias también. Entonces, vaya acogiéndose de todo lo que usted pueda, de toda la información posible para poder trabajar con sus niños con necesidades educativas especiales. Cuando hablamos del estilo de aprendizaje de los niños que tienen necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad es distinto, porque el ritmo de aprendizaje de ellos es un poco más lento, pero ellos sí, su estilo de aprendizaje es exactamente igual al que de los otros niños, ¿no? Pero sí tenemos que trabajar en estrategias de reeducación, los reeducamos. Ahí tenemos a los niños que tienen dislexias, disglalias, discalculias, problemas de la lectoescritura. Entonces, ahí con ellos sí tenemos que trabajar en reeducación, en estrategias específicas para que nuestro estudiante pueda aprender a leer, a escribir, y ellos son reeducables. Entonces, con ellos no va a tener el problema que tiene con los niños con discapacidad intelectual, porque ellos son niños regulares con necesidades educativas no asociadas que pueden ser controladas y trabajadas en el aula. Entonces, con ellos no va a tener problemas, con ellos va a poder continuar y sus estudios van a ser regulares y va a poder terminar el colegio, la escuela, el colegio y la universidad tranquilamente, porque son reeducables. Entonces, ellos no van a tener tantas dificultades, ¿no? Como los niños que sí, o los estudiantes que tienen discapacidades asociadas, las necesidades asociadas. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho.
Y ya le digo, siempre para mí es primordial, yo les he venido diciendo durante todo el tiempo que les hemos dado las charlas, ¿no? Lo más importante para poder educar a un niño con necesidades educativas especiales es ser tolerante, es ser empático, ser resiliente, ser amoroso y tener el conocimiento necesario a través de capacitaciones y del estudiar, del autoeducarme para que mis estudiantes puedan estar mejor en sus aulas y para darles una calidad de vida que se merecen, porque el derecho que ellos tienen a tener una vida digna, a tener una educación de calidad, eso no lo podemos quitar nunca. Y nosotros como docentes tenemos la obligación, porque somos entes, somos actores de la comunidad educativa que trabaja con ellos, que no podemos por ningún motivo nosotros discernir y decir, no, es que no importa, con este niño no voy a trabajar. Mire que hasta ahora, bueno, hasta antes de la pandemia, existían casos de niños que eran relegados, eran solamente integrados, pero no eran incluidos. Y usted sabe que hay una gran diferencia entre integrar e incluir. Integrar es poner al niño con discapacidad intelectual con otros niños con discapacidad intelectual y no permitirles la vivencia y la convivencia con niños que no tienen ningún tipo de necesidad educativa especial. Entonces, eso es integrar y eso todavía había en algunas instituciones educativas, solo integración, pero no inclusión. Y la inclusión es lo que nosotros como docentes debemos lograr con nuestros estudiantes. Incluirlos para que la convivencia sea, pues chicas, positiva y que se sienta cómodo, que la inclusión que nosotros impartamos dentro de nuestra aula sea real, sea verdadera, ¿no? O sea, a ver, niños, este es un estudiante más, ¿sí? Tiene sus necesidades educativas especiales, porque ese es el término que se debe utilizar, pero es una persona como nosotros. Y todos podemos apoyar y todos podemos convertirnos en entes de apoyo y de solidaridad para sacar adelante a este estudiante y verle las cosas positivas a su estudiante, las más positivas para que los niños, entre comillas, se enamoren de su compañero y le puedan ayudar a salir adelante en ese año escolar en el que esté. Porque si no, es bien difícil y sí es un reto bien grande para el docente trabajar con niños con discapacidades, con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Sí, es bien duro, yo le comprendo, yo le entiendo, yo he sido docente también y lo sigo siendo y sé lo fuerte que es para nosotros porque a veces no encontramos una salida y además que nos encontramos con un montón de barreras porque a veces queremos hacer muchas cosas buenas por nuestros estudiantes y hay alguien que se opone. Y ya no es solamente con la lucha de la discapacidad o del problema de nuestro estudiante, sino también con las personas que se oponen a nuestro trabajo. Pero ahí estamos, somos docentes y tenemos que irnos contra viento y marea para sacarle adelante a nuestro estudiante. Y no me refiero a romper la ley, sino simplemente a tomarnos de la ley y del reglamento para poderle sacar a nuestro estudiante adelante. Mire, el currículo es súper flexible para los niños que tienen necesidades educativas especiales y nosotros podemos hacer muchísimo por ellos, muchísimo. Y no solamente limitarnos a, bueno, estas son las adaptaciones que me dieron, con esto trabajo. ¿Y es suficiente? No, usted tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que empaparse en lo máximo que pueda para que su estudiante salga. Yo siempre digo, uno no debe descuidarse de los 30. Pero tiene que cuidar más al 31, o sea, a ese que le hace falta. A él es al que tiene que apoyar. No se descuida de los otros, pero siempre hay ese específico, esa personita que le necesita más a usted y demanda de más tiempo de usted. Entonces tenemos que darle más tiempo, más tiempo. No importa, o sea, ser docente es eso, ¿no? Es ser inclusivo, es ser un docente que ame su trabajo, que tenga esa habilidad para poder manejar a los grupos, ser paciente, no golpear a sus estudiantes. Yo me encontré con cosas muy dolorosas y tristes en algunas instituciones de educación especial, donde las docentes golpeaban a sus estudiantes, los empujaban, no los daban de comer, los dejaban sentados y cuando llegaban sus papás los tenían perfectos. Entonces, sí, tenemos que dar lo que somos realmente, ¿no?
ser buenas personas, para recibir también lo bueno de los demás. Entonces, sí es importante que nos capacitemos constantemente, queridos compañeros, porque ahora sí les digo como compañeros docentes, amigos, capacitémonos. Hay un montón de, miren, de cursos gratuitos, de cursos pagados también, pero los tenemos que hacer porque el tiempo y la situación que estamos viviendo lo amerita. Y que no nos vuelva a coger una pandemia y que no nos vuelva a coger, Dios no lo permita, otra desgracia, otra situación como esta, desguarnecidos, sin poder defendernos, como esta vez lo que nos pasó. Muchos de los docentes esperábamos a nuestros estudiantes en clase y de la noche a la mañana nos dijeron, ya no vienen a la escuela. Todo es a partir de la virtualidad. Usted arréglese como pueda, pero lo que le podemos dar es esto. Así que ahorita trabaje con esto. Ya este año, pues sí, ha mejorado muchísimo y hay otras cosas que que nos están sirviendo y las estamos usando, pero que no nos vuelva a coger así, ¿no? Desprevenidos por completo y sin armas para defendernos frente a una situación tan compleja como el de educar a nuestros niños con necesidades educativas especiales. Así que, mi Pati, esto sería por hoy. Estoy dispuesta a escuchar todas las preguntas de los docentes. Discúlpeme que no me puse la camarita hoy, pero es que el problema del internet hemos pasado así medio complicaditos, pero aquí estoy. Así que les puedo escuchar y les puedo ir respondiendo a sus preguntas con muchísimo gusto. Sí, mi querida Mari. Bueno, nos han hecho preguntas específicas como por parte del DIAC nos preguntaba... ¿cuál es el proceso y quiénes llenan el DIAC? Hay que especificar eso, ¿no? Ya, bueno, yo les recuerdo que el DIAC es un documento que lo llena el equipo multidisciplinario y el equipo multidisciplinario es usted, es el DC, es todos los docentes que tengan que ver con el niño. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos las reuniones de juntas de grado, estamos todos los docentes. Entonces, todos los docentes hablamos sobre las dificultades que presenta un determinado niño, ¿no? Suponiendo un niño con necesidades educativas especiales, hablemos de lectoescritura. O hablemos, más bien vámonos hacia el lado un poquito más fuerte, que es el de lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. Todos, absolutamente todos tenemos que decir en esas reuniones, porque a todos nos ha pasado algo con nuestro estudiante. Entonces, cuando nosotros llenar el DIAC, lo llena el DC, pero usted colabora con ese proceso, con ese trabajo. Usted tiene que colaborar con ese trabajo, porque usted va a ser el docente de su estudiante y usted debe conocer absolutamente todo lo que tiene que ver con las adaptaciones, todo lo que tiene que ver con el proceso, cómo el estudiante viene, de dónde viene, cuáles son las dificultades, las necesidades, cuáles son los problemas que trae. Entonces, es multidisciplinario, ¿no? Todos trabajamos en conjunto. Quien llena el documento en sí es el DC, por supuesto, pero todos en conjunto trabajamos para llenar ese documento. Eso sería mi parte. Ya, buenas tardes. Sí, respecto al taller que nos dio hoy día, estaba muy interesante, los temas que ustedes pasan son muy importantes como docentes, pero sí tengo una pregunta. Sería, por ejemplo, estudiantes con necesidades educativas especiales, que hablaba del tema de discapacidad intelectual, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso yo tengo estudiantes que están en octavo año, no, le pongo un ejemplo, que está en primero de bachillerato, pero tiene conocimientos de cuarto año, ya. Entonces ahorita hay unas materias que son bastante pesadas, lo que es química, física, y con ellas se sigue trabajando con grado 3, especialmente lo que es en física y en química, no hay cómo hacer adaptaciones, se les puso grado 3, porque hablemos para bajarle de contenidos, no existen esas materias en básica. Ya, bueno, ahora hay que tomar cuenta, muchísimas gracias, Liliana. Específicamente, yo creo que me preguntaba sobre las adaptaciones que se pueden hacer. Pues si él tiene adaptaciones de grado 3, sí se pueden hacer esas adaptaciones en esas materias, en todas las materias, porque si tiene discapacidad intelectual y tiene una adaptación de grado 3, significa que es una adaptación fuerte, es la adaptación con la que mayor se trabaja en estas áreas. Entonces, debería haber una adaptación curricular para esas materias. O sea,
no se le puede dar la misma materia o más bien dicho, tomando en cuenta que los contenidos se diversifican, o sea, hay que diversificar, porque son materias de especialidad y son materias que progresivamente tienen un alto grado de complejidad y abstracción, y para ellos es muy complejo trabajar en esto precisamente. Entonces, en concordancia con los contenidos que ustedes tienen, pues tienen que hacer la adaptación por materias, aumentar no sé si el trabajo del maestro con el estudiante puede ser una de las adaptaciones, además que los intereses y las motivaciones de los estudiantes con necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual deben ser personalizadas. Y estas clases realmente son difíciles para ellos, entonces tiene que haber definitivamente una adaptación curricular. Sí, tiene que manejarse, ¿no? O sea, cuando me dicen no han hecho la adaptación curricular y ellos reciben las mismas clases que todos, pues va a ser complejo que él aprenda. Y porque no se pueden impartir los mismos conocimientos para un niño o un adolescente que no tiene discapacidad intelectual y que tiene el diagnóstico de que es de un 4º grado, como le damos física, química, si tiene esta adaptación, ¿no? Entonces, sí hay que estar muy, muy, muy pendientes de eso. Yo les recomiendo hablar con la psicóloga, con el DC, y comentarle esta situación y decirle, mira, no hay adaptación para estas materias, ¿qué podemos hacer? Por favor, ayúdame y necesito adaptar estas materias a su nivel, porque, o sea, de ley, con grado 3, obligatoriamente tiene que haber una adaptación curricular. Muy buenas tardes. Claudita, muy buenas tardes, bienvenida. Yo feliz, desde ayer les estoy escuchando muy bien, temas muy importantes, pues me he tomado la molestia de querer saber más. Y yo lo que pasa que este año yo soy profesora de preparatoria, toda una vida, unos 22 años, profesora de preparatoria. Siempre me han dado estudiantes especiales, póngase que no hablen o que no vean, pero como se ha trabajado empíricamente, o sea, han aprendido, pues no me he preocupado mucho, ¿no? Pero ahora sí tengo un niño que es autista. ¿Ya? La mamita me ha dicho que es autista el niño y no sé cómo manejarme con él, porque hoy sí me estoy preocupando, como estamos trabajando pues en línea y diga usted, no se les ve, entonces no saber qué hacer y póngase que ya regresemos a las aulas y me siento preocupada de qué voy a hacer con el niño, cómo voy a manejarme en el aula y cómo serán sus planificaciones para él. Las planificaciones están bien suaves, están bonitas que se les viene realizando, pero no sé si estoy llegando al aprendizaje del estudiante. Esa es mi inquietud. Ya, ¿qué edad? Me dijo que estaba en preparatoria, ¿no? Sí. Ya, bueno. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que los niños que son autistas y es un trastorno del desarrollo, ellos no viven la vida social como todos los niños. Ellos son muy, muy sensibles a los ruidos fuertes, a las luces fuertes, son extremadamente rutinarios, muy rutinarios, y como son tan pequeñitos, son más rutinarios todavía. ¿Por qué razón? Porque están aprendiendo a reconocer su medio. Entonces, son muy rutinarios. Entonces, ¿yo qué le recomiendo, Claudita? Primero, trabajar con un montón de fichas y un montón de dibujos y pictogramas. Pictogramas y pictogramas y pictogramas y pictogramas. Grandes, de colores, donde usted quiere explicar la clase que quiera darle o lo que usted quiera que le aprenda. Como está chiquitito todavía, le va a llamar muchísimo la atención de las imágenes, los pictogramas. Eso les ayuda muchísimo. Y pues definitivamente aquí sí, Claudita, usted se tiene que sostener de la mamá o del papá, porque ellos están trabajando a través de la pantalla. Entonces usted a quien va a dar los lineamientos reales de la educación de este pequeñito va a ser a los papás. O sea, a ver, papitos, voy a trabajar con pictogramas. Entonces ustedes me van a ayudar con los pictogramas.
y usted les envía los pictogramas. Claudita, eso sí tiene que enviarles en fotos, en capturas de pantallas, puede decirles impriman estos pictogramas que le voy a hacer y le va a mostrar. Entonces, ahí va a ir a usted. Muy bien, vamos a ir haciendo ejercicio, movimiento de bracitos, le pone a un niño levantando los bracitos para que levante los bracitos. Y como todo es a través del juego también, pero ellos, los niños con autismo, son niños socialmente muy, muy apartados. Entonces, como que usted, para poder llegar a él, primero debería mirarle y hacer un contacto visual increíblemente extraordinario, pero no creo que lo podamos hacer a través de la virtualidad. Pero lo que sí podemos hacer realmente es hablarle. Primero en voz súper bajita porque a ellos les molesta mucho el ruido. Usted tiene algo que es súper que bueno, que a ellos no les gusta que les toquen. Entonces, como usted no le va a poder tocar, sí le va a poder hablar. Entonces, va a tener que hablar con él y explicarle, ¿no? Aunque no le entienda al 100%, usted le va a tener que decir que va a trabajar con él en las áreas, por ejemplo, bueno, con ellos se trabaja mucho juego, motricidad, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la motricidad, sobre todo, ¿no? Porque, o sea, cuando nosotros hablamos de la etapa de preparatoria, estamos hablando de la metodología que tiene que ver con la actividad, con el experimento y con el juego. Y como ejes principales del desarrollo en esta etapa es la coordinación motriz, es el lenguaje y la comunicación y las bases de la comprensión y el razonamiento. O sea, trabajamos los elementos básicos de la socialización y la adquisición de hábitos, de comportamiento y relación. Pero hay que tomar en cuenta que los niños que que son autistas, las personas autistas, pues para ellos el lenguaje y la comunicación es casi imposible. Tienen que comunicarse a través de pictogramas o de alguno que otro ruido o de algún otro movimiento. La coordinación motriz sí, porque eso sí puede pedirle a los papás que le ayuden y puede manejar lo que es ejercicios, movimiento de manito, recortar papel, hacer bolitas, esas cosas sí. Y lo de comprensión y razonamiento a través de pictogramas. O sea, esa es la única manera en la que usted se podría ayudar. Y también utilice mucho material didáctico que sea manipulativo, visual e intuitivo. O sea, todo lo que sea manipulativo, lo que él pueda tocar. Puede ser plastilina, puede ser masa, puede ser papel, puede ser cosas con texturas, bloques, legos, todas estas cosas le van a ayudar muchísimo en esta parte que es importante, que es el de la comprensión y el razonamiento. Perdón. Entonces, hay que trabajar muchísimo en el área madurativa también, ¿no? Y es posible realmente que esto le siga generando algunos inconvenientes porque no está con usted. Pero a través de los pictogramas sí se puede trabajar, Claudita. Trabaje con muchos pictogramas, Ahí en internet usted entra a través de educación infantil o preparatoria o educación inicial y le salen miles de fichas. Entonces esas las puede imprimir y las puede enviar a los papás para que le ayuden a trabajar. Eso sería, Claudita, porque como no hay contacto, es un poquito difícil con ellos, porque no son sociables. O sea, ellos, mientras más solito esté, mejor, y mientras menos rutinas haga, o sea, con ella, mejor. Entonces, las rutinas serían que el papá se empiece a preparar poniéndole frente al computador constantemente. Utilización del computador, hablar un ratito con usted para que se haga una rutina. Entonces, él ya solito después va a acercarse a la computadora, va a hablar con usted o se va a expresar de alguna manera, hablar. No sé si él esté hablando, creo que no. Pero por lo menos le va a ver. Entonces eso va a ayudar un poquito. Gracias, Mari. Mónica Cabrera nos dice, soy docente de... Perdón, un momentito, se me fue la página. Soy docente de segundo de básica. Si tengo un estudiante con discapacidad intelectual de tercer grado, ¿debo trabajar con el libro de segunda de básica o cómo debe hacer? Bueno, para los niños que tienen discapacidad intelectual, ahora el Ministerio de Educación tiene unos libros con los que ellos trabajan, pero sí, debería trabajar con el mismo libro si es que él, bueno, él tiene adaptación de grado 3, me dice, ¿no? Sí, debe trabajar, pero tiene que trabajar o sea, yo lo que haría es trabajar realmente no con el libro, porque... tiene un grado 3, está un poquito complejo.
porque él no le va a poder comprender al 100%, pero lo que sí podemos hacer es trabajar muchísimo con material didáctico que sea manipulativo, igual que como lo hacíamos, como lo había dicho anteriormente en el caso del autismo. ¿Por qué razón? Porque si es un grado 3, la adaptación curricular implica que no debe utilizar ese libro, o utilizar el libro, pero todo lo que usted dé en ese libro para ese niño tiene que ser con menos dificultad. Así sería, o sea, trabajar con menos dificultad, menos ejercicios, menos palabras, menos letras, menos cantidades, si es que está utilizando el libro con el niño, ¿no? Pero si no, pues utilizar material igual, mucho. Como son chiquititos, pues con ellos sí se puede trabajar bastantísimo, con pictogramas, con dibujos, con material concreto, complejo, ¿no? Y no, yo creo que si es que usted está utilizando el libro de segundo de básica, para él que tiene grado 3, como que no es tan conveniente en realidad, pero puede trabajar utilizándolo, pero con menos dificultad, haciendo menos tareas, menos trabajo en cuanto a al escribir, al rayar, para que no se canse también, pues porque ellos sí se cansan muchísimo. Claro, mi María, yo creo que es muy importante también tener la valoración, ¿no? Para saber cómo se puede trabajar con el pequeño o la pequeña, porque en realidad, de acuerdo a las características o al examen, al examen psicopedagógico que se le haya hecho, pues se puede realizar una planificación. Algunas actividades. Ajá. Y eso va de la mano con el DS, con las autoridades, del saber cómo o en qué estado está la necesidad del estudiante para poder trabajar. Nos preguntan claro, también... Y si tiene, perdón, mi Pati, y si tiene ya la adaptación de grado 3, se entiende que dentro de la adaptación, dentro del documento, deben estar ya las estrategias delimitadas y todo lo que tiene que ver con adaptaciones curriculares para él. Entonces, si es que él está trabajando con el libro de segundo normal y regular, implica que no se está respetando la adaptación curricular que se debe haber hecho a través del DESE. Entonces, ahí hay que visualizar bien cómo está la situación y hablar, ¿no?, con la psicóloga del DESE para que le dé lineamientos también, porque si tiene grado 3, debe estar ya entabladas las adaptaciones curriculares para el pequeñito. Así es. Entonces, queridas, muchas gracias por darme la oportunidad. Yo quiero hacer una consulta, María Elena. Dorisita, buenas tardes, bienvenida. Gracias, mi estimada María Elena. Dios le pague. Qué sabia son cada una de estas charlas y cuánto le nutre a uno el corazón, cómo uno se emociona cuando escucha tantas cosas lindas, ¿no? Tantas cosas positivas que uno puede aplicar. Inclusive, todo lo que se dice uno puede aplicar también con los niños que son considerados normales, ¿no? Generales, diría yo. Regulares. Regulares, gracias, sí. Entonces, yo tengo una consulta. En algún momento hicimos una adaptación para una niñita de colegio, que bueno, tenía un grado 3, pero aplicamos con ella una serie de actividades. Luego del poquito conocimiento que le podíamos entregar, aplicamos unas actividades que le servían para la vida. Por ejemplo, nosotros le enseñábamos, digamos que la clase era en mi materia, ¿no?, de hacer oraciones, de estructurar oraciones. Entonces, después le enviábamos como tareita a que ella siga un orden. Entonces, le decíamos, a ver, ¿en qué cosas tú puedes seguir un orden? Entonces, decíamos, ejemplo, si tú vas a cocinar una sopita, ¿cuál es el orden que tú tienes que seguir para hacer una sopita de fideo? Entonces ella decía, bueno, pues primero hay que poner el agua y luego las papas y entre risa y risa, ¿no? Entonces le decíamos, listo, entonces hagamos este ejercicio y luego vayamos al papel a ver cómo podemos construir la oración. Yo cociné una sopita y puse primero papas y en fin, y así ella comenzó a estructurar párrafos, por ejemplo. Ajá. ¿Eso es correcto? ¿Está bien? ¿O no? Esa es mi pregunta, María Elena. Gracias. Muchas gracias, Dorisita, por esa pregunta súper importante, porque realmente todo lo que usted haga y que tenga que ver con el desarrollo de las actividades de la vida diaria son súper positivas.
Está súper, súper bien. Lo único que yo haría a esto es añadirle dibujos en secuencia, ¿no? De todo lo que ella está haciendo, porque generalmente los niños que tienen discapacidad intelectual tienen una memoria a corto plazo, entonces se olvidan. No todos, evidentemente, pero sí la mayoría. Entonces, si es que asocia el dibujo con lo que ella está haciendo, pues eso se va a convertir en un aprendizaje significativo y ella lo va a recordar. Entonces, lo que yo haría es, sí, trabajar solo en actividades de la vida diaria, Dorisita, porque ellos, claro, van a aprender algunas cosas y qué bonito en la parte académica, ¿no es cierto? Porque eso de alguna manera nos llena a nosotros de alegría y de satisfacción, porque está aprendiendo. O sea, eso es lo que nosotros como docentes quisiéramos que, ay, Dios mío, que supieran todo lo que los demás saben. Pero realmente ahí es el limitante. Entonces, sí, nosotros tenemos todo a través de la vida diaria, de actividades de la vida diaria y repetitivamente, porque eso sí hay que repetir constantemente con el fin de que se convierta en un aprendizaje significativo. Yo felicito su trabajo, Dorisita, porque realmente esa es una estrategia maravillosa que se debería utilizar en todos, con todos los guaguas con discapacidad intelectual de grado 3, porque lo que ellos tienen que hacer en la vida es defenderse cuando salgan de la institución educativa. Entonces tienen que aprender a trabajar, tienen que aprender a sumar, ir a la tienda, ir al baño, cocinarse para sí mismos y convertirse en entes independientes, ¿no es cierto? Aunque estén en un grado 3, pues que sean capaces de defenderse. Entonces, sí, las actividades de la vida diaria son súper importantes. Y si de esas nos podemos coger para enseñar otras cosas, perfecto. Está muy bien. Eso sería mi Pati. Buenas tardes. Muy fructífera la capacitación, muy buena sobre todo. Muchas es el primer gracias. día que estoy escuchándola. Yo tengo una pregunta, Melissa. Prácticamente para lo que es secundaria, ¿sí? ¿Qué pasaría en caso de que de pronto no exista lo que se mencionaba, una adaptación curricular para el estudiante? Y en este caso se está trabajando el Ministerio de Educación con lo que son las fichas pedagógicas, y no existe de pronto lo que ya le mencioné anteriormente. ¿Cómo se podría trabajar con ellos? ¿Será que los estudiantes, porque usted sabe que las fichas se las tiene que desarrollar todas las actividades, pero hay ciertos estudiantes que de pronto se ha notado de que al menos he solicitado información en secretaría, y hay estudiantes que tienen un porcentaje intelectual de 40 y 45%. Entonces, ¿de qué forma se trabajaría con ellos? ¿De qué forma se trabajaría con ellos? De una u otra manera, no sé si se esté trabajando bien, pero se ha tratado de mirar de que ese tipo de estudiantes no desarrollen en su totalidad todas las actividades, sino que más bien hay una pregunta en la que yo le escuché a usted, en la que decía de que se mire las habilidades y las destrezas del estudiante para que el estudiante pueda desarrollar ciertas actividades. Pero obviamente la institución aún no tiene mediante un documento estas cosas que le estoy mencionándole yo para decir, a ver, no hay la adaptación curricular primeramente y no se ha hecho de pronto todavía el diagnóstico al estudiante, pero se ha notado mediante el día a día del estudiante la falencia y la forma intelectual que tiene de poder captar el estudiante. Netamente mi persona ha estado trabajando así, en no desarrollar todas las actividades con el estudiante. ¿Eso está bien o hay alguna otra sugerencia que se pueda realizar? Bueno, ahora si el estudiante no tiene el informe psicopedagógico y no ha sido todavía visitado por la UDAI, porque realmente tiene que ser visitado para poder ser diagnosticado, y si no se tiene un diagnóstico, pero si saben que tiene, ¿cómo? O sea, Mélida, una pregunta, ¿cómo saben que tiene un 45% de discapacidad intelectual? O sea... Ya, el niño tiene un carnet de discapacidad. Ah, ya, entonces... Obviamente, sí. Tiene un carnet de discapacidad. Ah, ya, entonces, Mélida, con el carnet de discapacidad que él tiene, ustedes ya pueden hacer una adaptación curricular. Sí lo pueden hacer, aunque la UDAI no lo haya todavía calificado y no lo haya revisado, él ya tiene un carnet.
Entonces, eso sí es un instrumento que le sirve al DESE para poder hacer las adaptaciones curriculares para él. Entonces, sí puede hacerlo. El DESE sí puede hacer el DIAC y poner las adaptaciones curriculares dependiendo del grado que necesite el chico y trabajar. Sí lo puede hacer. Si él ya tiene el carnet, sí lo puede hacer, porque ahí ya no tiene que ver con una situación de que no tiene el carnet, no tiene nada, no sabemos nada, sino que ya está respaldado. Y cuando ya entonces los informes y todo, las adecuaciones que se han hecho, pues ustedes tienen cómo defenderse, porque legalmente él, desde el punto de vista del marco legal, está en todo su derecho de recibir una educación, pero una educación regularizada de acuerdo a sus necesidades. Entonces, si tiene el carnet, pues hay que hacerle la adaptación. Ya el DESE tenía que haber trabajado, en el DESE ya debían haber trabajado en el DIAC y en las adaptaciones curriculares para este estudiante. Ya, eso justamente, Melissa, era otra consulta que tenía yo. ¿Cuál es el proceso en sí para poder llegar a la adaptación curricular? Por ejemplo, usted menciona ahora del DIAC, del DES y todo eso. Sí, pero bueno, el DIAC parte de un rectorado que de pronto, no sé, será el dirigente, será el rector, será un protocolo que hay que cumplir. ¿Cuál es ese protocolo? Sí, hay un protocolo que hay que seguir, Melida. Y el primero es que usted lo tiene que remitir al DESE, ¿sí? Lo primerito que tiene que hacer es remitirle al DESE. El DESE va a ser el encargado de hablar con el vicerrectorado, que es el encargado de la parte académica. Entonces, él va a dar la orden de que se haga la adaptación curricular para el estudiante. De ahí se van a reunir entre los docentes para poder llegar, ¿por qué? Porque si es una adaptación curricular que se va a hacer, pues tienen que trabajar multidisciplinariamente entre todos los docentes y hablar y decir, miren, este estudiante tiene esto, conmigo tiene lo otro, entonces hay que hacer adaptaciones curriculares. Y la psicóloga es la persona encargada de hacer esas adaptaciones curriculares para usted. Pero eso no significa que usted no pueda hacer sus propias adaptaciones, porque el DIAC, nuestro currículo y necesidades educativas especiales, es súper flexible. Entonces, usted sí puede trabajar en flexibilidad. O sea, a ver, si mi niño no está aprendiendo con la ficha completa y solo me da la mitad, pues estoy calificando el logro, que es llegar hasta la mitad. Y lo está haciendo perfecto de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus potencialidades y de acuerdo a sus habilidades. Entonces, usted está cumpliendo, porque si es que a usted le hicieran una auditoría, le van a decir, bueno, pero si usted sabía que él tenía el carnet, y ustedes sabían, o sea, ¿por qué le están dando? Porque si es que ustedes dicen es que nadie nos dijo que debíamos hacer las adaptaciones, pero si tiene un carnet y legalmente él está protegido por el carnet y ustedes no están haciendo nada por él, lo están poniendo dándole clases regulares y normales cuando realmente sus capacidades intelectuales no se lo permiten, y eso tiene que haber una adaptación curricular, porque él tampoco puede dejar de recibir educación, pero tampoco le vamos a poner en el nivel en el que no puede, porque no puede realmente, es una situación que es inherente a él. O sea, no soy yo el que no quiere estudiar, es que mi capacidad no me lo permite. Entonces yo tengo que adaptarme, y usted como docente tiene que adaptarle también a lo que él pueda hacer y felicitar sus logros, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo sí le recomiendo eso, Mélida, de que como ustedes sí saben que tiene el carnet, porque tiene el carnet, incluso la mamá podría decir, bueno, a mi hijo le están haciendo pedazos y él tiene un carnet. Y de pronto puede decir, me voy a ir ahora sí al distrito a denunciarles, porque mi hijo tiene el carnet y no han hecho nada por él. Y aunque el distrito diga, bueno, es que la UDAI no fue, no le visitó y todo lo demás, pues ustedes sabían que existía un carnet de discapacidad y qué hicieron por este estudiante. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadosos con eso, Mélida, porque la ley a él le respalda al 100%. Y usted sigue haciendo las adaptaciones, Mélida, yo le felicito por ese trabajo, porque realmente a veces nos cortan las alas, no, pero nosotros tenemos que ponernos otras y continuar con el trabajo con estos guaguas y ayudarles en lo máximo posible para que se sientan primero aceptados, se sientan queridos y se sientan incluidos. Muy buenas tardes. De hecho, sí, creo que el mensaje, mi estimada Mariela, está muy claro.
pregunta estaba inclinada en base a lo que dijo Mega Gaibor, porque yo también tengo un estudiante con discapacidad intelectual, e incluso tiene el carnet, y justamente hoy tuvimos reunión con UDAI, y me manifestaron de que mientras el chico no tenga el informe específico de UDAI, no le podemos hacer las adaptaciones. Ahora, como estoy trabajando con el chico, trabajando, haciendo refuerzo con equipo de trabajo de las diferentes, ¿no?, de matemáticas, lenguas, ciencias y estudios, haciéndoles algo más simple, un poquito más en dificultad de aprendizaje en cuanto a las fichas y a los proyectos. En este caso, como les he dicho a usted, estaba diciendo a la licenciada Mélida, de que debemos ir haciendo las adaptaciones tal cual lo tengo. En este caso, yo di a conocer a ese que lo tiene el niño, como me dijeron que informe no había, y yo prácticamente la planificación consta con adaptaciones, pero nosotros, al menos mi equipo, lo estamos haciendo es como quien se dice para nosotros, ayudándole al niño para que pueda aprender un poquito menos de dificultad, porque usted entiende que las fichas de octavo y décimo tienen una dificultad de análisis, que lo que el chico le falta, o sea, tiene lo que es el análisis al %. Entonces, esa es incógnita también, por eso levanté la manito, pero como ya dio a conocer los dos de la compañera Lida, que incluso aquí de Caluma mismo, yo ya es más clara en lo que debe hacer. Muchísimas gracias, estimada. Sí, una conversación Rosito, muy fructífera para mí. Muchísimas gracias, Rosito. Eso le comentaba a Rosito, que si es que ustedes tienen el carnet, sí se puede hacer la adaptación, pero si no tienen el carnet, ahí sí ya no lo pueden hacer porque no tendrían con qué respaldarse. Como me había dicho Mélida que tenían el carnet de discapacidad, entonces ahí sí se puede hacer. Pero si no tienen el carnet, ahí sí están atadas de pies y manos en cuanto a la parte legal. Pero eso no implica que usted no pueda trabajar aplicando algunas estrategias y algunas metodologías para que pueda aprender. Pero con el carnet sí lo puede hacer, ¿ya? Y eso sería mi parte. Buenas tardes. Yo tenía una inquietud muy particular. Sí, dígame, yo trabajo en bachillerato y con los chicos de primero de bachillerato, que son nuevos para mí en este año lectivo, tengo algunos inconvenientes, que los chicos que son de necesidades, grado 3, no saben leer ni escribir. Entonces, si yo voy a tratar, bueno, casos así tan graves nunca he tenido y por eso es que para mí es un poco dificultoso, ¿no? Porque, claro, sí, yo les puedo guiar, les puedo acompañar, pero también hay una parte mínima que ellos podrían hacer y eso sería escribir o copiar un texto. Pero los chicos, o sea, no, eso había sido, es el comentario justamente de los docentes que eran el año anterior de décimo, ¿no? Que nos venía terrible porque no saben leer ni escribir. Y ahí entonces, ¿qué hago? Bueno. Solo dibujan. Solo dibujan. Ellos son todos de grado 3. Sí, tengo 5 chicos de grado 3. Bueno, aquí ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, como no saben leer ni escribir, pues esa es una deficiencia que viene del año anterior. Y ahorita enseñarles a leer y escribir a través de la virtualidad va a ser un poco difícil. Pero de la manera en la que podemos trabajar es a través de imágenes de letras, de textos. Usted pasarles los textos como cuando eran chiquititos y estaban aprendiendo la lectoescritura para que ellos puedan ir copiando a través del copiar, ¿no es cierto? Porque no está usted ahí presente como para poderles apoyar y ayudarles. Y definitivamente aquí es respetar el ritmo madurativo de cada uno de estos guaguas, porque mientras no sepamos el porcentaje de discapacidad intelectual que tengan, pero no sé qué fue lo que sucedió durante los años anteriores, que no pudieron ayudarles a los niños en este proceso de la lectoescritura, o sea, porque es un poco difícil, ¿no? Ahora en primero de bachillerato encontrarse usted con todos sus estudiantes que no leen, que no escriben,
¿Y qué pasó? O sea, el proceso fue un proceso errado, el de enseñanza-aprendizaje, y reeducarles ahorita en cuanto a lectura, escritura, es un poco complejo, pero lo que sí se puede hacer es trabajar con letras, con algunas frases, para que, con las frases con las que ellos trabajan, con las que ellos generalmente se comunican, porque ahorita es un poco complejo trabajar a través de la virtualidad con ellos y enseñarles a leer y escribir. Es muy duro y se encuentran ahorita en una fase tenaz, o sea, bien dura, ¿no? Y, o sea, no sé cómo fue el sistema del aprendizaje de ellos antes de este año. La profesora, no sé, les supo hablar a usted, les supo contar, decirle los aprendizajes previos que ellos tuvieron, porque eso es importante saber también, ¿no? O sea, es un poco difícil enseñarles a todos a leer y escribir ahorita, porque son un grupo y no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Entonces, definitivamente, las adaptaciones curriculares tendrían que aplicarse. Se entiende que su grado de concreción fue bastante limitado porque no aprendieron a leer y escribir. Entonces, ahora sí trabajar en actividades de la vida diaria. Full actividades de la vida diaria para que ellos, más bien dicho, salgan aprendiendo a vivir y más allá de leer y escribir. Porque ¿cómo más trabajaríamos si es que no hemos tenido este proceso durante los años anteriores? ¿Qué pasó con estos años anteriores? Yo recomendaría trabajar en actividades de la vida diaria. No hay alternativa ahorita, porque no conocemos bien el proceso de qué pasó antes, ¿no? Por eso no puedo ayudarle así como que muy significativamente, porque solo entiendo que no leen y no escriben y ya están en primero de bachillerato. Qué difícil y qué complejo, porque no hubo una educación adecuada, un sistema de aprendizaje correcto en ese proceso. Claro, todo un proceso, ¿no? Y no solo el año anterior. O sea, es difícil porque, claro, no hubo ese proceso. Eso sería. Y bueno, si es que no está, todavía han aprendido a leer y escribir, pues bueno, se puede trabajar en algunas actividades para por lo menos en algo solventar esa deficiencia que están teniendo los pequeños. Ya. Bueno, agradecerles a todos, muchísimas gracias. Recordarles que el tema de hoy era todo lo que tiene que ver con aprendizaje, ¿no? Les vamos a ir dando todo lo que tiene que ver con estrategias durante toda esta semana, porque tenemos días específicos para cada tema. Y hoy, pues, lo que quería era solamente explicarles y contarles y decirles que todos los niños aprenden de maneras distintas, de maneras diferentes, y que tenemos que respetar infinitamente todos estos procesos, ¿no? Son niños con necesidades educativas especiales, pues, y tenemos que poner muchísima fuerza de voluntad en el trabajo y, pues, tomar en cuenta que sus procesos son diferentes. Agradecerles muchísimos por esta tarde, muy amables a todos, gracias por haber compartido con nosotros y nos estaremos viendo el día de mañana.